Esta fotografía demuestra que hemos vivido engañados por años. Los dinosaurios no se extinguieron debido a un despiadado meteorito. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos últimas fotos de animales antes de extinguirse. Dinosaurio en guerra civil. Una increíble imagen de un dinosaurio fue captada durante la Guerra Civil Americana, lo que claramente encendió las alarmas de todos los países, porque muchos científicos habían afirmado que estaban extintos. La fotografía en la que aparece un grupo de soldados exponiendo el cuerpo de un pteranodon fue publicada en un libro de mediados de los 70, y aunque despertó muchas sospechas, no fue hasta el 2000, en el momento en el que una segunda versión de la imagen fue utilizada para promocionar un programa de televisión de Fox llamado TV Freaky Links, cuando realmente hubo una discusión sobre su autenticidad. Según el experto en pterodáctilos y dinosaurios Jonathan Whitcomb, la imagen es 100% real. Y no solo fue tomada antes de que los dinosaurios realmente se extinguieran a manos de soldados norteamericanos, sino que fue captada antes de que existiera Photoshop. De todas maneras, la imagen todavía despierta dudas, y tal vez debemos hacer una revisión de todo lo que creemos que sabemos. Y antes de pasar a nuestro siguiente puesto, vamos con la curiosidad extra del día. ¿Sabías que hay 5.200 especies de animales en peligro de extinción? El planeta solía estar cubierto por hojas verdes y millones de animales, pero gracias a los seres humanos, que cada vez somos más y ocupamos más espacio, estamos cerca de ser testigos de extinciones masivas. Suena trágico, y en verdad lo es. Más del 20% de la fauna de la Tierra está en peligro de extinción, lo que significa que alrededor de 5.200 especies de animales están a punto de desaparecer. Y todo por nuestra culpa. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción, pero las mayores amenazas son la deforestación, el cambio climático y la caza. Para completar las malas noticias, no es una tarea fácil evitar que una especie desaparezca, así que es posible que tengamos que acostumbrarnos a la idea de no volver a ver animales tan bellos como los ajolotes, los osos polares o los lémures. Sapo dorado. El siglo pasado, los costarricenses tenían una ventaja única. Podían ver sus bosques salpicados de unas manchas de oro que saltaban por ahí, creando un paisaje de cuento de hadas. En sus bosques vivían sapos dorados, y eran tan increíbles que parecía como si alguien los hubiera sumergido en pintura metálica, aunque eran reales. El sapo dorado era una especie que vivía en el bosque nuboso Monteverde, en Costa Rica, y solo los machos, que medían un poco menos de 5 centímetros, tenían un color dorado fluorescente. Tan pronto como fueron descritos científicamente en 1969, muchos trataron de retratarlos, y por eso hoy tenemos fotos de ellos. Pero lo cierto es que ninguno de estos sapos ha sido visto otra vez desde 1989. Los científicos estaban esperando con los dedos cruzados que un milagro ocurriera y uno apareciera, pero tras no encontrar ninguno, tristemente en 2004 tuvieron que aceptar que estaban extintos, y hoy solo tenemos las fotografías para comprobar que en verdad existieron. Rinoceronte negro occidental. Para nadie es un secreto que los traficantes de marfil están ensañados con los elefantes y los rinocerontes. Por eso no es raro, pero sí muy doloroso, saber que están desapareciendo. Un ejemplo documentado de esta tragedia es la desaparición del rinoceronte negro occidental, una especie que, si bien alguna vez estuvo extendida en toda África, en 2011 fue declarada extinta. Lo peor es que muchos ambientalistas se pusieron en la tarea de hacer esfuerzos de conservación desde principios del siglo pasado, pero debido a la falta de apoyo, la protección de la especie disminuyó, y la caza furtiva se disparó en 1980. Como resultado, en tan solo unos 30 años, los cazadores acabaron con estos enormes animales. En realidad, a principios del siglo XXI, solo quedaban 10 individuos, y esos pocos terminaron cayendo a manos de bárbaros en 2006. Ahora, quedan en realidad muy pocos rinocerontes de otras subespecies, y todos están en un escalofriante peligro de extinción. Tigre de Bali. Estos mamíferos tenían una cara blanca, surcada por rayas como otros tigres, pero se podían reconocer debido a que tenían un pelaje más corto y oscuro que los demás. Además, eran más pequeños, poseían un tamaño cercano al de los leopardos o los pumas. En una fotografía blanco y negro de 1913, hecha por el varón húngaro Oskar Bojinic, se pudo ver al último espécimen de un tigre de Bali. Según los informes, este ejemplar fue dado de baja en septiembre de 1937, aunque algunos aseguran que un
un pequeño número de estos felinos siguió viviendo hasta 1950. La razón por la que los tigres de Bali dejaron de existir es sencilla. Como Bali es una isla, no existía una población grande de tigres nativos, y fuimos los humanos, de nuevo, los culpables de acabar con su hábitat y hacerlos víctimas de la caza furtiva. De hecho, el mayor problema fue tras la Primera Guerra Mundial. La isla se llenó de cazadores, porque era el único lugar donde podían practicar tranquilamente la caza deportiva, hasta que acabaron con los tigres. Tortuga gigante de Seychelles. No solo eran grandes y lentas, estas enormes tortugas supuestamente también eran amistosas, pero eso no pareció ayudarlas mucho a preservar su vida, puesto que los marineros y colonos rápidamente llevaron a la mayoría de su especie a la extinción en la década de 1840. Lo extraño en este caso es que existen algunas discusiones sobre si en verdad la tortuga gigante de Seychelles se extinguió por completo, o solo ya no está en la naturaleza. La controvertida pregunta viene de que, aunque ya no hay ninguna que esté rondando libre por la tierra, todavía existe una población en cautiverio de 28 tortugas adultas, así como 40 tortugas juveniles en la isla Cousin, en África. No sé si ustedes crean que eso puede hacerlas contar solo como una especie en peligro, pero lo que es seguro es que la mayoría de los animales no sobreviven mucho tiempo en cautiverio, con lo que yo estoy tentado a estar en el equipo de quienes ya las reconocen como extintas. León de Berbería. También conocido como el león del Atlas, en el pasado este mamífero rondaba desde Marruecos hasta Egipto y reinaba el África debido a que era la subespecie de león más grande y pesada, teniendo un aproximado de 3 metros de largo y pesando una absurda cifra de 320 kilogramos. Inclusive, si se van hasta el muy lejano pasado, quizás se sorprendan al saber que esta majestuosa criatura era la que se usaba en combates de gladiadores en la época romana. Pero no fueron ellos quienes acabaron con estos gigantes. El león de Berbería estaba acostumbrado a cazar en bosques, por lo que empezó a tener complicaciones cuando los egipcios comenzaron a desviar los ríos y deforestar la tierra. Aún así sobrevivieron hasta el momento en el que los humanos introdujeron las escopetas dentro de sus accesorios de uso regular. Según se sabe, el último león de Berbería salvaje pereció en las montañas del Atlas de Marruecos en 1942 a manos de cazadores, y ahora solo se recuerda por unas pocas fotografías a blanco y negro. Tilacino. Muchos no lo conocen, pero era casi como la mezcla entre un lobo y un tigre, con una boca tan aterradoramente grande que haría quedar mal al lobo de la Caperucita Roja. El tilacino era el marsupial carnívoro más grande de nuestra época, siendo aproximadamente de 60 centímetros de alto y 182 centímetros de largo, incluyendo la cola. El tilacino vivió en Australia continental y Nueva Guinea. Y bueno, si bien en el momento en el que los europeos llegaron a colonizar Tasmania ya estaba casi extinto, tampoco sobrevivió a los cazadores. El último ejemplar libre de su especie que falleció en estado salvaje confirmado fue en 1930. Poco después, el último tilacino en cautiverio, que es del cual rondan algunas fotografías en internet, pereció en su jaula en 1936. Como en puntos anteriores, los primeros años este animal no se reconoció como extinto, pues algunos esperaban que hubiera quedado algunos pocos escondidos en medio de la jungla, pero en 1980 no les quedó más que aceptar que esta especie había desaparecido del planeta. El delfín del río Yangtze. El baiji o delfín del río Yangtze era una especie de cetáceo odontoceto endémico del río Yangtze en China, que se declaró posiblemente extinto en 2006. Históricamente, se distribuía a lo largo de 1.700 kilómetros del curso medio e inferior del río Yangtze, pero su hábitat se ha reducido cientos de kilómetros debido a la actividad humana y la construcción de la represa de las Tres Gargantas. En 2006 se declaró extinto después de que en una expedición no pudieran encontrar ejemplares en el río. Sin embargo, en 2007 un baiji fue avistado, pero en 2008 se volvió a declarar completamente extinto. A pesar de los esfuerzos para salvar esta especie, estos fueron insuficientes. Diversas fotos se conservan de este animal, aunque tal vez las más lamentables son las de su caza. El ciervo de Schomburgk. También conocido como Noir Salmon, fue descubierto en 1862 y pertenecía a la familia Cervidae. Esta especie era endémica de Tailandia y habitaba en las llanuras pantanosas de la parte central del país. El ciervo de Schomburgk se caracterizaba por su figura elegante, siendo las astas elementos presentes solo en los machos. Sin embargo, esta hermosa especie solo tardó 70 años en desaparecer y ser considerada parte de la lista de animales extintos. Las causas de su extinción fueron la extensión de los cultivos de arroz que destruyó casi por completo su hábitat, y
y la caza de la especie por su carne, piel y cuernos, que se intensificaba en la época de lluvias, debido a las inundaciones que los mantenían aislados y los hacían presas fáciles. Esta situación llevó a su rápida extinción en 1938, por lo que sus últimas fotos datan entre 1900 y el año de su extinción. El Pouli. Era una especie de ave paseriforme endémica de las islas de Hawái que se caracterizaba por su máscara negra en la cabeza. Después de su descubrimiento en 1973, se determinó que se alimentaba principalmente de caracoles, insectos y arañas en los bosques de Ojía. A medida que avanzó el tiempo, la población de Pouli disminuyó abruptamente debido a varios factores, como la pérdida de hábitat, la presencia de nuevas enfermedades transmitidas por mosquitos, la aparición de nuevos depredadores como cerdos, ratas, gatos y mangostas, y la disminución de los caracoles arbóreos nativos en los que se basaban para alimentarse. En 2004, la especie fue declarada oficialmente extinta por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, después de que el último macho en cautiverio muriera de malaria aviar antes de poder reproducirse. Debido a que su deceso se produjo en este milenio, se tienen registros fotográficos a color de sus últimos años. El pez cachorrito de Tecopa. Conocido también por su nombre científico, Cyprinodon nevadensis calidae, es una subespecie extinta del cachorrito de Amargosa. Este pequeño pez, resistente al calor, era endémico de los afluentes de un par de manantiales calientes en el desierto de Mojave, en California. Las modificaciones del hábitat y la introducción de especies no nativas llevaron a su extinción alrededor de 1970. El pez era capaz de sobrevivir en temperaturas del agua de 43 grados centígrados o más, y se alimentaba principalmente de cianobacterias. La popularidad de los manantiales en la década de 1950 y 1960 llevó a la alteración extensiva del hábitat de los peces y su eventual desaparición. En 1981, después de una búsqueda exhaustiva en más de 40 lugares, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos declaró oficialmente al pez extinto, siendo el primer animal eliminado de las disposiciones de la Ley de Especies en Peligro de Extinción de 1973 como resultado de su extinción. Debido a su tamaño y que las fotografías tenían que ser tomadas bajo el agua, se conservan muy pocas fotos a color de este animal. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin. Y con este creo que aún podemos proteger a las especies en peligro ahora, y nunca más pensar que tendrán una última fotografía. Déjenme saber en los comentarios cuál de estos puestos les sorprendió más. Les dejo por supuesto otros dos geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.